He cometido un terrible error. Uno que quizás me cueste la vida. Si estás viendo esto, por favor, aléjate de tus vecinos. No confíes en sus sonrisas, en su amabilidad. Porque yo lo hice, y ahora estoy atrapado en este infierno. Si te gustan las historias de terror que te dejan sin aliento, suscríbete a mi canal. Aquí, el miedo es real, y siempre hay algo acechando en la oscuridad. ¿Te atreves? Suscríbete ya. Todo comenzó hace 3 meses cuando me mudé a este barrio tranquilo. Parecía el lugar perfecto, casas alineadas con jardines impecables, vecinos que te saludaban con cortesía. No tardé en hacerme amigo de los Peterson, la familia de al lado. Eran la típica familia ejemplar: Richard, el esposo trabajador; Clyde, la esposa perfecta, y su hijo, Evan, un niño de 10 años con una sonrisa angelical. Desde el primer día, los Peterson me invitaron a cenar. La comida era deliciosa, aunque noté algo extraño en el sabor de la carne. Es una receta familiar, dijo Clyde con una sonrisa. Pensé que solo era un condimento exótico y no le di importancia. Las semanas pasaron, y mi amistad con ellos creció. Siempre estaban dispuestos a ayudarme con cualquier cosa, pero había algo incómodo. Una noche, mientras sacaba la basura, vi a Richard arrastrando una bolsa grande y negra hacia su garaje. Su rostro se tensó cuando notó que lo observaba. «Trabajo hasta tarde, apenas tengo tiempo para limpiar», dijo riendo. Pero la forma en que cerró la puerta con prisa me dejó inquieto. Comencé a notar detalles inquietantes. Las luces de su casa parpadeaban a altas horas de la noche y escuchaba ruidos, como murmullos o sollozos. Evan parecía actuar extraño, siempre nervioso, evitando la mirada de sus padres. Un día, mientras jugaba con él en el patio, me susurró: «Corre, antes de que te atrapen». Me reí nervioso, creyendo que solo era una broma infantil, hasta que vi la expresión de terror en su rostro. Decidí vigilar. Una noche, me quedé despierto hasta tarde y observé la casa de los Peterson. A las 2:37 de la mañana, vi a Clyde salir al jardín con algo en sus manos, algo que se movía. Lo dejó en el suelo y se alejó. Cuando miré con más atención, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era un brazo humano, descomponiéndose. El pánico se apoderó de mí. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, no encontraron nada. Clyde y Richard les dijeron que debía haber sido un animal muerto, que yo estaba paranoico. La policía me miró con desconfianza y se fueron. Fue entonces cuando supe que estaba solo en esto. Intenté alejarme de ellos, evitar su mirada, rechazar sus invitaciones. Pero comenzaron a aparecer en mi casa sin previo aviso. Una noche, desperté y encontré a Clyde en mi sala. «La puerta estaba abierta», dijo con una sonrisa gélida. No estaba abierta. Intenté marcharme del barrio, pero cada vez que lo hacía, mi auto no arrancaba o encontraba los neumáticos reventados. Una noche, alguien entró en mi casa mientras dormía. Desperté con una nota clavada en mi pared con un cuchillo: «Eres parte de la familia ahora». Desesperado, revisé los antecedentes de la familia. No existían. No había registros de los Peterson antes de hace 5 años. Ningún certificado de nacimiento para Evan. Nada. Como si hubieran surgido de la nada. Anoche fue el peor error de mi vida. Me armé con un cuchillo y decidí enfrentarme a ellos. Entré a su casa cuando creí que dormían. El aire estaba impregnado de un hedor fétido. Bajé al sótano y encontré lo inimaginable: cadáveres colgados como si fueran carne en un matadero, algunos aún frescos, otros reducidos a huesos. Y en medio de todo, Evan, mirándome con ojos vacíos. «Te dije que corrieras», susurró. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe en la cabeza. Desperté atado a una silla, rodeado por los Peterson. Clyde sostenía un cuchillo mientras Richard afilaba otro. «No debiste husmear, querido», dijo ella, inclinándose hacia mí con una dulzura aterradora. «Ahora estoy aquí, escribiendo esto con las manos temblorosas. Escucho sus pasos acercándose. Sé que no saldré con vida.
Pero si alguien encuentra esto, por favor, no confíes en tus vecinos. Porque algunos no son humanos. Mi vida era normal, tan normal como cualquiera podría esperar. Tenía un trabajo común, amigos ocasionales, y una rutina predecible. Nunca fui una persona muy sociable, pero siempre me consideré alguien en paz con su entorno. Mi apartamento era pequeño, pero acogedor. Solo tenía un vecino en el edificio, el señor Álvarez, el hombre de al lado. Era un hombre mayor, de cabello blanco y una actitud tácita. Las primeras semanas fueron tranquilas. Vivía solo, disfrutaba de mi espacio y mi soledad. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar algo extraño en las paredes del apartamento. Al principio fue una simple sensación de incomodidad, ruidos inexplicables durante la noche, como si algo o alguien estuviera arañando las paredes. Al principio pensé que eran ratas, o tal vez la vieja estructura del edificio que crujía. Sin embargo, pronto los ruidos se hicieron más definidos, más como susurros. Susurros que parecían provenientes de la pared contigua a la mía, la que daba al apartamento del señor Álvarez. Lo ignoré durante algunos días, pero los susurros se intensificaron. Se sentían tan cercanos, como si alguien estuviera justo al otro lado de la pared, murmurando palabras que no alcanzaba a entender. A veces eran tan claros que podía jurar que me llamaban por mi nombre. ¿Por qué alguien susurraría mi nombre? ¿Y por qué en medio de la noche? Una noche, no pude más. Decidí ir al pasillo y tocar la puerta del señor Álvarez. Estaba decidido a preguntarle si había algo extraño en sus paredes, o si estaba seguro de que todo estaba bien en su apartamento. Toqué, pero no obtuve respuesta. La puerta estaba ligeramente entreabierta, lo que me pareció raro, considerando lo reservado que él era. Empujé la puerta con cautela, y lo que vi me heló la sangre. La luz estaba apagada, pero las cortinas dejaban pasar algo de luz de la farola de la calle. La habitación estaba en completo desorden. Cajas amontonadas, muebles rotos, y algo que me hizo detenerme, en la pared, justo frente a mí, había una serie de marcas. No eran simples marcas, sino huellas de manos cubiertas de lo que parecía ser sangre seca. La sangre estaba esparcida en formas extrañas, como si algo o alguien hubiera estado arrastrándose por la pared. En el suelo, había fragmentos de lo que parecían ser vidrios rotos y fragmentos de madera quemada. De repente, escuché un susurro detrás de mí, un susurro bajo y apenas audible: no debiste entrar. Me giré rápidamente, pero el apartamento estaba vacío. La puerta que había estado abierta estaba ahora cerrada, con un sonido seco que resonó en mi oído. Me acerqué a la puerta y la empujé con fuerza. Pecado. Mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. Salí corriendo de allí, volviendo a mi propio apartamento, sin atreverme a mirar atrás. Esa noche, los susurros no cesaron. Estaban en las paredes, bajo el suelo, en el techo, como si me rodearan. Grité, pero nadie vino. Nadie respondió. Los días siguientes fueron un verdadero tormento. Decidí investigar más a fondo. Durante el día, me armé de valor y volví al apartamento del señor Álvarez, dispuesto a encontrar respuestas. Esta vez, no tenía miedo. Toqué la puerta con firmeza y, para mi sorpresa, me abrió el propio señor Álvarez, que, como siempre, me miraba fijamente, pero esta vez había algo diferente. ¿Puedo ayudarte, joven?, dijo con su voz rasposa, que parecía haber olvidado cómo sonreír. Miré a su alrededor y vi que todo estaba en orden, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, algo me decía que no estaba soñando. He oído ruidos, empecé, pero me detuve. No sabía cómo explicarle lo que había pasado, lo que había sentido. En lugar de eso, opté por preguntarle algo directo: ¿qué? El señor Álvarez me miró en silencio por unos largos segundos, como si estuviera evaluando si debía decirme la verdad. Aleta. ¿Voces? Esos susurros no son lo que parecen, muchacho. Su voz se tornó más sombría. Este edificio no es lo que parece. Y tú no eres el primero que ha oído los susurros.
Nadie te ha dicho la verdad, pero es hora de que lo sepas. Yo también lo oí una vez. Y creí que era solo una broma, una ilusión. Pero no lo es. El ambiente se volvió denso, asfixiante. Mi garganta se cerró, y el aire se volvió más pesado a cada palabra que el señor Álvarez pronunciaba. Las paredes de este edificio no solo son paredes. Son una especie de prisión. Prisión para aquellos que nunca deben ser olvidados. Aquellos que se quedan aquí, atrapados, incluso después de su muerte. Lo que sucedió después fue tan surrealista como aterrador. Las luces comenzaron a parpadear, y el suelo debajo de mis pies comenzó a temblar levemente. El señor Álvarez me miró fijamente, con unos ojos ahora desbordantes de terror. «Escúchalos», gritó, señalando hacia la pared que compartíamos. «Ellos están aquí. Ya no podemos escapar». De repente, las voces se volvieron claras, se hicieron fuertes, y pude entenderlas. Decían mi nombre, repetidamente, con voces desgarradas y voces que no eran humanas. Los susurros comenzaron a golpear la pared con fuerza, como si algo quisiera atravesarla. En ese instante, comprendí lo que estaba pasando. No estaba escuchando voces de personas comunes. Estaba escuchando los susurros de aquellos que habían muerto en este edificio, atrapados por algo mucho más oscuro. Las paredes no solo eran un refugio, sino una prisión para sus almas perdidas, y ahora, yo también era parte de ese horror. Antes de que pudiera reaccionar, una figura apareció detrás del señor Álvarez, una sombra que emergió de la pared misma. La figura no tenía forma humana, su rostro estaba distorsionado, una mueca grotesca que parecía gritar, pero sin emitir sonido. Mi mente se rompió en ese momento. La figura se acercó rápidamente, y cuando intenté retroceder, las paredes se cerraron a mi alrededor. La oscuridad me envolvió por completo. Ahora, cada noche, escucho esos susurros. Mi propia alma está atrapada en este edificio, y sé lo que vendrá para los próximos inquilinos. Pero no puedo escapar. Así que, si alguna vez decides mudarte a un edificio viejo, con paredes que crujen en la noche, recuerda, no estás solo. Y cuando escuches los susurros, será demasiado tarde para huir. Soy consciente de que lo que voy a contarles va a sonar descabellado. Nadie me va a creer, y quizás ni yo mismo lo crea si no fuera porque lo viví. Pero si estás dispuesto a escuchar, te advierto que después de esto, cada sombra que veas al cruzar el pasillo o el susurro bajo de la noche te parecerá sospechoso. Todo empezó cuando me mudé a un pequeño edificio en las afueras de la ciudad. Solo unos pocos apartamentos, con pasillos estrechos y paredes delgadas como el papel. Poca gente, pocos problemas, o eso pensé. Mi nombre es Sebastián, y cuando me mudé, buscaba solo un lugar tranquilo para estudiar y alejarme del bullicio. Todo era normal al principio, incluso casi aburrido. Pero en cuanto conocí a mis vecinos, supe que algo no estaba bien. Al principio, eran solo pequeñas cosas, un sonido de golpeteos extraños en la madrugada, un susurro suave que no provenía de ningún lugar en particular, o la forma en que las luces de los pasillos parpadeaban sin razón alguna. Pero la verdadera la señora. Un día, me encontré con Iván mientras subía por las escaleras. Él estaba de pie, observando a través de la rendija de su puerta, mirando hacia la calle. No me dijo nada, solo me miró durante un largo rato, su rostro impasible, como si estuviera esperando que dijera algo. Me sentí incómodo y decidí apresurar el paso. Pero algo me detuvo. Cuando pasé junto a él, vi que sus manos estaban cubiertas de sangre. No era un poco, sino mucho. Estaba tan empapado en rojo que las manchas se extendían por el MMM. Cuando lo miré de nuevo, ya no estaba ahí. La puerta se cerró con un suave chasquido, y la sangre, que me pareció casi surrealista, desapareció de mi vista. Traté de convencerme de que había sido un mal sueño, un producto de la fatiga, pero algo me decía que debía estar alerta. No mucho después, las cosas empezaron a desmoronarse. Venirse. Una noche, decidí hacer algo que no debía. Tomé el coraje de acercarme a la casa número 4 y tocar la puerta. Después de un rato,
La señora Rosalía abrió. Su rostro estaba arrugado, pero su sonrisa era la misma de siempre, sin emociones, casi vacía. ¿Qué necesitas, Sebastián? Yo. La miré un momento antes de hablar. ¿Todo está bien? He oído ruidos extraños, y vi a Iván esta mañana. Parecía, no se ve bien. Rosalía me observó con sus ojos penetrantes. Fue un silencio largo, tan largo que me hizo sentir incómodo. Finalistas. No te preocupes, Sebastián. Iván es sensato. A veces tiene momentos difíciles. Pero todo está bajo control. Algo en su tono de voz me heló la sangre. Decidí no insistir y me retiré rápidamente, pero no pude dejar de mirar por encima del hombro. Vi cómo ella cerraba la puerta y, en ese momento, juraría que la luz detrás de su ventana titiló de manera extraña. Esa misma noche, desperté en medio de la madrugada. Algo no estaba bien. No podía decir qué era, pero la sensación de ser observado era inconfundible. Me levanté de la cama y me asomé por la ventana. El pasillo estaba oscuro, pero algo se movía entre las sombras. Dos figuras se deslizaban hacia el final del corredor, y aunque no pude ver sus rostros, el aire frío me hizo sentir que se estaban acercando. Decidí salir. No podía quedarme allí, encerrado en mi apartamento, con la sensación de que algo estaba ocurriendo a mi alrededor. Bajé las escaleras con cautela, y al llegar al primer piso, vi algo que me paralizó. La puerta de la casa número 4 estaba abierta. En ese momento, sentí que el aire se volvía denso, casi irrespirable. Caminé hacia la puerta lentamente, y al mirar dentro, vi una escena que jamás olvidaré. Rosalía y su hijo Iván estaban en el suelo, rodeados de extrañas figuras encapuchadas que se movían en círculos. Sus rostros estaban desfigurados, cubiertos de una extraña sustancia negra que chisporroteaba débilmente. Iván levantó la cabeza. Sus ojos no eran los mismos, no eran humanos. Estaban vacíos, como dos pozos sin fin. ¿Sabes? Dijo Iván en un susurro bajo, todos los que viven aquí terminan siendo parte de nuestro juego. Mi corazón se detuvo. Intenté retroceder, pero algo me empujó hacia adelante, como si las paredes mismas me atraparan. La oscuridad se cerró a mi alrededor, y cuando me di cuenta, estaba dentro de la casa. La sensación de estar atrapado se intensificó. Los murmullos de los encapuchados se volvían más fuertes, más insistentes. La figura de Rosalía se levantó, su rostro ahora deformado, y me miró con una sonrisa grotesca. Bienvenido, Sebastián. Pensamos que llegarías tarde, pero aquí estamos. En ese momento, la comprensión me golpeó. Este edificio no era solo un lugar común. No había sido construido para ser un hogar. Era un laberinto, un lugar donde las almas atrapadas jugaban su propio juego macabro, donde los vivos se convertían en parte del todo, donde la muerte era solo una transición hacia la locura. Los vecinos no eran personas. Eran parte de algo mucho más grande, algo mucho más oscuro. Antes de que pudiera reaccionar, las sombras me envolvieron por completo, y todo se desvaneció en un susurro ensordecedor. Al despertar, estaba de nuevo en mi apartamento, pero no estaba solo. Los vecinos estaban fuera de mi ventana, mirándome. El ciclo nunca terminaría. Así que ahora te hago una pregunta, ¿tú qué harías si un vecino te sonríe demasiado? Siempre creí que lo peor que podía pasarte era que un extraño te persiguiera. Nunca imaginé que el verdadero terror estaba al otro lado de mi pared. Nunca pensé que mudarme a un vecindario tranquilo en las afueras sería el peor error de mi vida. La casa 17 estaba justo frente a la mía, una estructura antigua con persianas siempre cerradas y un jardín descuidado. Desde el primer día sentí algo raro. No podía explicarlo, pero la forma en que los vecinos de la casa 17 me observaban a través de sus cortinas me helaba la sangre. Era como si estuvieran esperando algo. Algo de mí. Los conocí oficialmente el tercer día. Samuel y Esther, un matrimonio de mediana edad con sonrisas demasiado amplias y ojos que no parpadeaban lo suficiente. Me invitaron a cenar esa misma noche.
Algo en mi interior me dijo que no fuera, pero la presión social me obligó. La casa, por dentro, era aún más inquietante. Todo estaba meticulosamente limpio, como si nadie viviera allí realmente. La cena consistía en un guiso espeso y oscuro. No pregunté qué era. Lo peor fue cuando Samuel me miró fijamente y dijo: «Sabemos que eres diferente a los demás». ¿Perdón? Tragué saliva. Aquí todos lo somos. No hay secretos entre vecinos. Muy pronto lo entenderás. Reí incómodo y terminé la cena lo más rápido posible. Desde esa noche, comenzaron los sonidos. Golpes sutiles en mi pared en la madrugada, susurros detrás de mi puerta cuando pensaban que dormía. Una vez desperté con la sensación de que alguien me observaba desde la ventana. Al correr la cortina, allí estaba Esther, de pie en su jardín, con su camisón blanco ondeando con el viento. Sonriendo. Mirándome fijamente. Intenté ignorarlo, pero entonces comenzaron a aparecer objetos en mi casa que no recordaba haber traído: una muñeca antigua en mi mesa de noche, un cuchillo ensangrentado en el fregadero. La policía no me creyó cuando llamé. «Tal vez olvidaste que los pusiste ahí», dijeron. El verdadero terror llegó el día que encontré la puerta trasera de mi casa abierta. Al asomarme, vi huellas de barro entrando, pero ninguna saliendo. Con un cuchillo en mano, recorrí la casa con el corazón latiendo frenéticamente. Todo parecía en orden, hasta que entré a mi cuarto. Sobre mi cama, alineadas con una precisión escalofriante, había fotos mías dormido. En cada una, la sombra de alguien más se veía en el fondo. No estaba solo. Corrí a la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Una risa suave resonó desde la cocina. Me volví y allí estaban Samuel y Esther, de pie, observándome. «Sabemos que lo entiendes ahora», susurró Esther. «Es hora de la iniciación», añadió Samuel. Intenté correr, pero algo me golpeó la cabeza y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en una habitación desconocida, atado a una silla. En las paredes, colgaban fotos de otros vecinos. Todos con la misma expresión de horror, todos desaparecidos. Samuel se acercó con una sonrisa paternal. «Nos aseguramos de que solo los indicados vivan aquí. Tú, fuiste elegido. No puedes irte. Ahora eres parte de la familia». Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi propia desesperación. Entonces vi la mesa frente a mí. Una sierra oxidada. Una caja con dedos humanos. Y una nota. «Decide, o nos ayudas o te convertimos en el próximo desaparecido». Y entonces entendí. Mi única salida era convertirme en uno de ellos. Un año después, un nuevo vecino se mudó a la casa frente a la mía. Me presenté con una sonrisa amplia, los ojos sin parpadear lo suficiente. «Hola, soy tu vecino. ¿Te gustaría venir a cenar?». Recuerdo el día en que me mudé al edificio como si fuera ayer. Era el típico lugar tranquilo en las afueras, con pisos de madera que crujían y ventanas que no cerraban bien. Cuando lo vi, me pareció un lugar perfecto para empezar una nueva etapa de mi vida. Estaba huyendo de una relación tóxica, buscando paz y soledad. Nada de fiestas ruidosas ni vecinos molestos. El edificio. El primer día fue bastante tranquilo. La señora del primer piso, doña Teresa, me recibió con una sonrisa cálida y me dijo que si necesitaba algo no dudara en pedirlo. Era una mujer mayor, siempre con un delantal sucio y una expresión cansada en su rostro. Me pareció amable, aunque algo distante. Cuando me ofreció unas galletas, las rechacé, pero le agradecí de todos modos. Vivía solo en el cuarto piso, en un apartamento pequeño pero acogedor. Sin embargo, desde la primera noche, algo me hizo sentir incómodo. Fue un sonido sordo, como si alguien estuviera golpeando la pared con algo pesado. Al principio lo ignoré, pensando que podía ser una tubería o algo similar, pero la constante vibración de la pared me despertó varias veces en la madrugada. Decidí En el interior, la señora Teresa estaba de pie frente a una mesa, observando algo que no podía distinguir,
pero su expresión estaba vacía, casi como si estuviera en trance. A su lado, había una silla vacía, pero algo no encajaba, la silla estaba cubierta de manchas rojas, como si algo hubiera sido arrastrado sobre ella. Cerré la puerta rápidamente, intentando calmarme. Tal vez estaba imaginando cosas. No podía estar seguro de lo que había visto. Al día siguiente, la señora Teresa me saludó como si nada hubiera pasado, pero yo no podía dejar de pensar en aquella escena. Con el paso de los días, los ruidos se intensificaron. Golpes sordos, susurros y lo que parecía ser una respiración pesada. Sin embargo, lo más inquietante de todo fue cuando comencé a escuchar mi nombre. No podía estar seguro de si era un sueño o si los susurros provenían de alguna otra parte. Una noche, agotado de la falta de sueño, decidí seguir el sonido. Siguiendo el eco de esos susurros, me dirigí al final del pasillo, justo frente a la puerta del apartamento de la señora Teresa. Algo me impulsaba a abrir esa puerta, a descubrir lo que realmente sucedía detrás de esas paredes. Pero cuando toqué el pomo, me detuve. Sin era. Al abrir la puerta, la escena que encontré fue mucho peor de lo que había imaginado. El apartamento. Mi cuerpo se paralizó. No debiste ver esto, querido. Ahora ya eres parte de nosotros. Antes de que pudiera reaccionar, me giré para salir, pero algo me detuvo. No pude moverme. El pasillo estaba completamente oscuro, y las puertas a ambos lados se abrieron lentamente, como si algo las estuviera llamando. Vi cómo las sombras se deslizaban hacia mí, figuras humanas deformadas, con ojos vacíos, que se acercaban sin hacer ruido. No podía gritar, ni moverme. De alguna manera, logré escapar. Corrí de vuelta a mi apartamento, pero cuando cerré la puerta, me di cuenta de algo peor. La puerta ya no tenía cerradura. El pomo estaba congelado en su lugar, y el aire en el interior se volvió aún más denso, asfixiante. Miré hacia el pasillo, y vi que la señora Teresa ya no estaba sola. Las sombras de los otros apartamentos se habían desvanecido, pero había algo más que me perseguía. Mis vecinos no eran lo que parecían. No eran humanos. Ellos eran monstruos, psicópatas, devoradores de almas. Y yo, por alguna razón, era su próxima víctima. Las figuras comenzaron a rodear mi apartamento, y pude escuchar sus respiraciones pesadas a través de las paredes. Cada susurro, cada rasgo en sus rostros, me decía que ya era demasiado tarde. Ya no podía salir de ese lugar. Estaba atrapado, en una pesadilla de la que no podía despertar. Al principio, intenté mantenerme alerta, pero mis esfuerzos fueron en vano. Cada noche, los susurros se intensificaban, cada vez más cercanos, como si las paredes estuvieran a punto de colapsar. Intenté salir por la ventana, pero cuando la abrí, vi el edificio vacío, más allá de la ventana. No había edificios, no había calles, solo una oscuridad infinita. Todo lo que conocía había desaparecido. Una mañana, al despertar, noté algo aún más extraño, ya no había ninguna de las otras puertas. Las puertas de los otros apartamentos ya no estaban. Solo quedaba la mía. Golpeé la pared desesperadamente, pero nadie respondió. Nadie apareció. Solo me quedé allí, en mi apartamento vacío, rodeado de susurros, mientras las paredes se acercaban cada vez más, como si la misma estructura del edificio quisiera tragarnos a todos. Había algo detrás de las paredes, algo que observaba, algo que me decía que mi vida había sido parte de un ciclo interminable. Ahora, cada noche, siento como las paredes se mueven, como las sombras se acercan más. Y cuando escucho el susurro de mi nombre, ya sé lo que me espera. Porque yo también soy uno de ellos ahora. Un vecino psicópata más, atrapado en el edificio sin puertas, sin salida. Hace un año, tomé la decisión más equivocada de mi vida, mudarme a un viejo edificio en el centro de la ciudad, donde el precio del alquiler era casi irrisorio. Era el tipo de lugar que muchos evitarían, pero yo, al estar buscando una nueva oportunidad, me sentí atraído por la idea de vivir en un sitio tranquilo, apartado del bullicio.
El anuncio decía que el apartamento era espacioso y cómodo, y eso fue todo lo que necesité para firmar el contrato. La administración no me ofreció muchas explicaciones sobre el edificio, y la única vecina que conocí en mis primeros días fue la señora Beatriz, una mujer mayor que vivía en el primer piso. Tenía una mirada extraña, como si estuviera constantemente observando algo que no podía ver, pero me dio la bienvenida de manera educada. Me dijo que si necesitaba algo, siempre podía contar con ella. Nunca me sentí del todo cómodo con su actitud, pero era amable, así que no le di de más. Desde el primer día, algo no estaba bien. El edificio estaba en mal estado. Los pasillos eran largos y estrechos, con paredes desconchadas que parecían respirar. Cada vez que caminaba por el pasillo, el sonido de mis pasos era demasiado fuerte, como si estuviera la oscuridad alrededor. Por las noches, los ruidos eran cada vez más intensos. No eran solo los sonidos típicos de una construcción vieja, crujidos de madera, zumbidos de las tuberías. No, estos eran ruidos mucho más perturbadores. Golpes sutiles, como si alguien estuviera caminando en el techo, o susurros tenues que parecían provenir de las paredes mismas. A veces, sentía que los ruidos se enfocaban en mi apartamento, como si me estuvieran llamando. Pero lo peor era cuando escuchaba pasos acercándose por el pasillo. Pensé que tal vez eran otros vecinos, pero monja. Una noche, después de un día particularmente agotador, decidí acostarme temprano. Estaba casi dormido cuando algo me despertó de golpe. El sonido de un susurro claro, y esta vez, no venía de las paredes. Venía de la puerta. Me levanté de un salto, mi corazón golpeando en mi pecho. Me acerqué lentamente a la puerta, temiendo lo que podía encontrar. El pasillo estaba oscuro, pero no había nadie allí. Sin embargo, al girar mi cabeza hacia la derecha, vi una figura borrosa al final del pasillo. Era una sombra humana, de forma distorsionada, casi como si estuviera flotando en el aire. En un impulso, la puerta se cerró de golpe, dejándome de nuevo en el silencio. Respiré profundo, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Al día siguiente, decidí investigar un poco sobre el edificio. Fui a la oficina de administración y les pregunté si podían darme más información sobre la historia del lugar. La mujer que me atendió parecía incómoda, y después de un largo silencio, me dijo: "Este edificio tiene una historia extraña. Ha habido varios inquilinos a lo largo de los años, pero algunos de ellos desaparecieron. Los que se quedaron, bueno, se fueron, pero nunca volvieron a ser los mismos". Intenté presionarla para obtener más detalles, pero ella evitaba el tema y me pidió que me fuera. De vuelta en mi apartamento, comencé a notar más cosas raras. Una tarde, mientras limpiaba, encontré una pequeña puerta oculta detrás de una estantería en mi sala. Era tan pequeña que nunca la había visto antes. Sentí una extraña curiosidad, y con un poco de esfuerzo, logré abrirla. Lo que encontré dentro fue un pasillo largo y oscuro. No era un pasillo normal. Parecía una extensión del edificio, pero de alguna manera, era diferente. Las paredes estaban cubiertas con una sustancia pegajosa, que al tacto era fría y viscosa. El aire estaba pesado, y un leve zumbido llenaba el espacio. Antes de entrar, algo me detuvo. Un sonido provenía de lo más profundo del pasillo. Era un susurro bajo, como si alguien estuviera llamándome. Pero cuando me agaché para escuchar mejor, algo me empujó hacia atrás, como una presión en. Esa noche, me costó conciliar el sueño. El sonido de los susurros era más fuerte que nunca, y sentí como si algo estuviera acercándose. No podía moverme, como si mis piernas estuvieran atrapadas por una fuerza invisible. Los susurros se intensificaron. Corrí hacia la puerta con el corazón acelerado, y al abrirla, vi algo que nunca olvidaré, una figura alta, demacrada, con ojos completamente negros, sin ninguna expresión, que estaba a pocos centímetros de mí. Un susurro escalofriante llenó el aire, y la figura me miró fijamente antes de desaparecer en la oscuridad del pasillo. Al día siguiente, el edificio comenzó a sentir aún más opresivo. La luz de los pasillos parpadeaba constantemente, y las sombras se alargaban de formas que no tenían sentido.
Sentí que el edificio me estaba consumiendo y que todos mis sentidos estaban distorsionados. Pero lo más extraño fue cuando decidí investigar nuevamente el pasillo oculto. Esta vez, no me detuve. Plato principal. El pasillo era aún más largo de lo que había imaginado, y al avanzar, los susurros se hacían más claros. Podía escuchar palabras, fragmentos de conversaciones, risas ahogadas. Pelar. Me di la vuelta para correr, pero el pasillo parecía alargarse aún más. Cada vez que daba un paso, el final del pasillo se alejaba más. Las paredes empezaron a estrecharse, y sentí que algo estaba cerrándose a mi alrededor, una presión creciente que me aplastaba. Las voces se hicieron más claras y comenzaron a gritar mi nombre, cada vez más fuerte. Grité, pero mi voz fue absorbida por la oscuridad. Fue entonces cuando entendí la verdad. Este edificio no era solo un lugar donde vivir. Era una trampa. Una trampa para las almas. Los inquilinos anteriores no se habían ido. Estaban atrapados, y ahora yo también lo estaba. La señora Beatriz, y todos los demás, eran los guardianes de este lugar. Ellos estaban esperando, observando, devorando las almas de los que se atrevían a mudarse aquí. El pasillo sin fin era su prisión, y ahora era la mía. No pude escapar. Las sombras me envolvieron, y mi cuerpo se congeló. Sentí como si me estuvieran absorbiendo, como si mi alma fuera arrancada lentamente de mi cuerpo. Mis gritos no servían de nada. Era demasiado tarde. Ahora, cada noche, escucho esos susurros. Puedo ver las figuras, las sombras moviéndose en la oscuridad, y siento su mirada sobre mí. Soy uno de ellos ahora, atrapado en el pasillo sin fin, esperando a que el próximo inquilino llegue. Y si alguna vez encuentras un anuncio para un apartamento en ese edificio, recuerda, no entres. Porque una vez que lo hagas, no habrá salida. Te estaremos esperando, observándote desde las sombras. Nunca debí haberme mudado aquí. Pero la oferta era demasiado buena para rechazarla. El vecindario parecía perfecto, casas antiguas pero bien cuidadas, jardines con flores y un silencio nocturno que invitaba al descanso. Sin embargo, pronto descubrí que no estaba solo. No en el sentido tradicional, al menos. El primer indicio. Desde la primera noche, noté algo inquietante. Al llegar a casa después del trabajo, sentí miradas. No sabía de dónde venían, pero la piel se me erizaba cada vez que caminaba por la acera. Una noche, mientras cerraba las cortinas del salón, vi algo en la casa de enfrente. Una silueta oscura, inmóvil, de pie en la ventana. La luz del poste callejero apenas delineaba su forma, pero podía sentir su mirada perforándome. Parpadeé y desapareció. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación. Pero la sensación persistió. Los sonidos detrás de las paredes. El ruido comenzó poco después. Golpes suaves, rítmicos, dentro de las paredes de mi casa. A veces, susurros ahogados que no lograba descifrar. Al principio pensé que se trataba de cañerías viejas o ratones entre los muros. Pero pronto entendí que no era nada de eso. Una noche, armándome de valor, me acerqué a una de las paredes y pegué el oído. La sangre se me heló cuando escuché algo que sonaba como una respiración pesada. Contuve el aliento. ¿Alguien estaba dentro de mi casa? Golpeé la pared con el puño. El sonido se detuvo. Pero, segundos después, escuché un golpe de respuesta. El pasillo sin fin. Decidí explorar el sótano, algo que hasta entonces había evitado. Encontré una puerta oculta detrás de una estantería. No tenía cerradura ni picaporte, pero se abrió con facilidad, revelando unas escaleras que descendían a la oscuridad. Con una linterna temblorosa en la mano, bajé. Lo que encontré allí desafió toda lógica. Un pasillo de piedra, húmedo y oscuro, se extendía mucho más allá de los límites de mi propiedad. El aire era denso, cargado de un hedor a humedad y algo más, algo putrefacto. Avancé con cautela. A los pocos metros, encontré puertas de madera en las paredes, algunas entreabiertas.
Dentro de ellas había habitaciones pequeñas con camas de hierro y grilletes en las paredes. Paredes manchadas de un marrón oscuro que no quise analizar. Y entonces, lo escuché. Una risa. Aguda, distorsionada, resonando en el pasillo. Corrí. Ellos saben que sé. Desde esa noche, todo cambió. La casa se volvió más fría. Los golpes en las paredes se hicieron más insistentes. Y, lo peor de todo, empezaron a aparecer notas en mi buzón, escritas con una caligrafía infantil. No debiste entrar. Miramos mientras duermes. No escaparás. Decidí llamar a la policía. Cuando llegaron, revisaron la casa y el sótano. Pero la puerta secreta ya no estaba. Me miraron como si estuviera loco. Me aseguraron que no había ninguna estructura subterránea en mi propiedad. Pero yo sabía la verdad. Esa noche, desperté con una sensación de asfixia. No podía moverme. Y en la penumbra de mi habitación, vi las siluetas. Paradas en círculo a mi alrededor. Sonreían. Y entonces, una voz infantil susurró en mi oído. Bienvenido a casa. Nunca pensé que mi curiosidad me llevaría a esto. Cuando me mudé a este vecindario, lo hice buscando tranquilidad. Era un lugar apacible, con jardines bien cuidados y vecinos que sonreían al pasar. Pero, ¿sabes lo que dicen? Las apariencias engañan. Desde la primera noche sentí algo raro. La casa de al lado siempre estaba en silencio. No había luces encendidas, ni risas, ni televisores sonando a lo lejos. Y lo más extraño, en los 6 meses que llevaba aquí, nunca había visto a mis vecinos salir de su casa. Pero sus autos se movían, la basura desaparecía de la acera, y a veces, cuando pasaba junto a su buzón, los sobres nuevos ya habían desaparecido. Hasta que una noche, todo cambió. Las sombras tras la ventana. Me despertó un ruido. Un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado en el suelo. Miré el reloj, 3:14 de la mañana. Me senté en la cama, intentando escuchar. Al principio, solo silencio. Pero luego, pasos. Pesados, lentos. Provenían de la casa de al lado. Me acerqué a la ventana y aparté ligeramente la cortina. Y entonces los vi. 2 figuras de pie en la ventana de la casa vecina. No podía distinguir sus rostros, pero sentía su mirada fija en mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. La luz de la farola iluminó por un instante su silueta. No se movieron. Solo estaban ahí, observando. Dejé caer la cortina y retrocedí. El corazón me martilleaba en el pecho. Me repetí que solo era mi imaginación. Pero entonces, un golpe seco contra la ventana me hizo saltar. Corrí a la puerta y me aseguré de que estuviera bien cerrada. No dormí en toda la noche. El aroma del horror. A la mañana siguiente, un olor putrefacto impregnaba el aire. Al salir, vi que otros vecinos lo notaban también, cubriéndose la nariz. Venía de la casa de al lado. La señora Ramírez, que vivía enfrente, frunció el ceño y dijo: debe haberse muerto un animal en su patio. Pero yo sabía que no era un animal. Era algo más. Con cada día que pasaba, el olor se intensificaba. Intenté ignorarlo, pero una noche, cuando regresaba del trabajo, encontré la puerta de la casa vecina entreabierta. El hedor era insoportable. Mi mente me gritaba que me fuera, pero mis pies siguieron avanzando. Entré. La casa de los muertos. Adentro, la casa estaba en penumbras. Había muebles cubiertos con sábanas viejas y un silencio sepulcral. Caminé con cuidado, intentando no hacer ruido. Y entonces lo vi. Una silla de madera en medio de la sala. Sobre ella, un hombre atado con cuerdas gruesas, la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Sus ojos abiertos, vidriosos, su boca congelada en un grito que nunca llegó a salir. Retrocedí, ahogando un grito. Pero entonces sentí algo atrás de mí. Me giré y vi a mis vecinos. Sonreían.
Antes de que pudiera reaccionar, algo golpeó mi cabeza y todo se volvió negro. El juego macabro. Desperté atado a una silla, en la misma posición que el cadáver que había visto antes. La pareja me miraba con expresiones tranquilas, como si esto fuera lo más normal del mundo. Sabíamos que no podrías resistirte, dijo ella, con una voz suave, casi maternal. Siempre es así con los curiosos, agregó él. Intenté hablar, pero tenía una mordaza en la boca. Mi mente gritaba, mi corazón latía tan rápido que creí que explotaría. Tranquilo, no te preocupes. Esto solo dolerá un poco, dijo la mujer, sacando un bisturí. Fue entonces cuando entendí. No solo mataban. Experimentaban. Jugaban con sus víctimas. Probaban hasta dónde podía llegar el cuerpo humano antes de apagarse por completo. Y ahora, era mi turno. El final inesperado. Cerré los ojos. Esperaba el dolor. Pero en su lugar, sentí algo más. El filo del bisturí cortó la mordaza. Me liberaron las manos y me sonrieron. Ahora es tu elección, dijo ella. Frente a mí había un cuchillo. Y una foto. Era de mi jefe. Mátalo, dijo el hombre. Y vivirás. Me quedé paralizado. Todos tenemos un monstruo dentro, susurró la mujer. Solo hay que dejarlo salir.